28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les entrego para todos ustedes un tiempo de paz, un shalom, la mejor y cordial bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, amados hermanos, hermanas, por la respuesta a su tarea. Puedo notar su interés, la importancia de escudriñar. Me hacen muchas preguntas dónde puedo encontrar. Es realmente sencillo. Les he recomendado permanentemente la importancia de tener a su disposición un diccionario bíblico. Creo que un diccionario bíblico es extremadamente importante. Número uno, un libro de concordancia muy importante, por supuesto. Y qué mejor que lo que podemos obviamente tener más a la mano, la tecnología, versiones de la Biblia, maneras de consultar. Muy bien. Teníamos una tarea y voy a dar comienzo a nuestro tema con respuesta a la tarea. Ayer estuvimos mencionando la importancia de Gerizim. Recuerden que estas dos montañas, una montaña Gerizim, y que es la montaña de la bendición, y la montaña Ebal, que es la montaña de la maldición. Estas dos montañas se encuentran ubicadas una al extremo de la otra y justo en la parte intermedia encontramos a la ciudad de Siquem. Vimos la importancia de Siquem. Ayer ustedes contestaron muy oportunamente respecto a este lugar, la importancia de Abraham en este sitio, la presencia de Dios, el anunciamiento de Abraham o de Dios a Abraham, haciendo mención al hijo que venía, el hijo de la promesa, Isaac. Todo esto en Siquem, pero por supuesto que en Siquem muchas otras cosas más aún ocurrieron en este lugar. Voy a mencionar algunas y estoy tomando un dato geográfico histórico respecto de esta ciudad. Una ciudad que tuvo mucha importancia según el relato bíblico. Hoy, cuando veamos algunos detalles, notaremos cuán importante realmente es la ciudad. La ciudad de Siquem, entonces, está situada en un territorio que perteneció a la tribu de Manasés. Muy importante. Es decir, ella se encuentra ubicada entre los montes de Gerizim, ya lo mencioné, y el monte Ebal. Montes donde se bendijo al pueblo de Israel después de obtener la victoria en Ai. Ya mencionamos esta batalla y esta victoria. ¿Recuerdan? Cuando el pueblo de Israel tomó victoria sobre todos aquellos territorios, recordemos los tiempos de Moab, recordemos esta historia tan importante cuando el pueblo de Israel también, después de esta conquista y de ese enriquecimiento que habían tenido, también entraron en una circunstancia de pecado a través de las moabitas, las madianitas, etc. Muy bien. Siquem domina la llanura de Ascar hacia el este y era un importante centro regional hace más de 3.500 años. Tenía unas murallas muy sólidas y enormes puertas. También contaba con un templo donde sus muros alcanzaban los 5 metros de espesor y allí encontramos el pozo de Jacob. Está ubicada entonces, repito, Gerizim al lado izquierdo y el monte Ebal al lado derecho. Siquem es preeminente en el registro bíblico, comenzando con la promesa de la tierra que Dios hace a Abraham. Voy a tomar solo algunos textos para mencionarlos. En el capítulo 11, verso 29 del libro de Devarim, que es el que estamos cursando ahora, cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomar, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Más tarde Jacob registra este lugar con su familia y se establece en poco tiempo. Durante la conquista de las 12 tribus se reunieron en estas colinas a recitar la ley de Dios. Muy importante, a recitar la ley de Dios. ¿A qué está refiriéndose este texto? A recitar las oraciones de la Torá. Muy bien, la ley de Dios, la Torá. Y las bendiciones y maldiciones que van con la obediencia y la desobediencia. Recuerden que el tema de esta semana, tiene que ver con observar, con mirar, con obediencia. Estoy colocando frente a ustedes dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. ¿Cuál es el camino de la bendición? El que escucha y tiene oídos atentos que escuche.
Estos son los mandamientos, las ordenanzas, y si cumples con ellas, es decir, obediencia. Recuerden que en el parashá anterior también hablamos que amar, la expresión amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, recuerdan, es una expresión de obediencia, no es amar en el sentido emocional, en el sentido sentimental o en el sentido intelectual, es amar en el sentido espiritual, y ese amor lo expresamos a través de obedecer. Muy bien. Y la desobediencia, obviamente, trae el resultado totalmente contrario. Es interesante mencionar en el capítulo 13, verso 3, nos dice, y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes en su tienda entre Betel y Ai. Estamos hablando aquí en el tiempo de Abraham. Y Jehová dijo a Abraham después de Lot, que se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Verso 15, capítulo 13 de Génesis, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Usted recuerda toda esta historia. Vamos a avanzar un poco, quiero llegar puntualmente, voy a avanzar todavía un poco más. Verso de Génesis capítulo 34, verso 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían mancillado a Dina su hermana. Usted recuerda cuándo fue el abuso de Dina, la hija de Jacob, y la reacción de los hermanos, particularmente matando a todos aquellos hombres de este lugar. Bueno, avancemos. En el capítulo 50, verso 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis de llevar de aquí mis huesos. Verso 32 en el capítulo 24, observen, y entraron en Siquem los huesos de José. Este texto, por favor, le pido de manera especial, en el capítulo 24, verso 32 de Génesis, ya lo estudiamos en el tiempo de Bereshit, pero estoy retomando un poco porque considero que no podemos pasar tan rápido la importancia de Siquem como la importancia de Jeripsín y de Ebal. Observen, y entraron a Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Importantísimo. Quiero avanzar aún un poco más para que lleguemos a este punto interesante. Esto ya lo veremos un poco más adelante. Tiene que ver precisamente con el capítulo 8, verso 33, ya en la vida de Josué. Recuerden, Josué es el primer libro después de terminar Pentateuco, después de terminar el recorrido de Torah, entramos a Josué, y allí aparece en el capítulo 8. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie uno al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban, atención, muy importante, la mitad de ellos estaban en el monte Jeripsín y la otra mitad en el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Yahweh, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la Torá, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, la Torá. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moshe que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Así es que, mis amados hermanos, vamos a dejarlo allí porque la historia y la narrativa sobre Siquén pues es extensa. Pero
quería resaltar básicamente cómo, veamos que Moshe, hemos mencionado en los textos anteriores, viene cumpliendo sus últimos días de vida. En sus últimos días de vida, lo que él está haciendo es indicándole al pueblo de Israel y a los extranjeros que se han, puedo decirlo, nacionalizado, estará bien esta palabra, aquellos extranjeros que se han unido, que se han identificado con el único Dios, el Dios Todopoderoso, que participaron de la travesía por el desierto aún desde cuando salieron de Egipto, allí están, que son conocedores obviamente de la Torá, que son conocedores obviamente de los mandamientos, y todas estas ordenanzas ellos tienen claridad, se identificaron y entregaron su voto, su pacto con Dios, con el Dios eterno. Ahora, todo esto lo menciono ¿por qué? Porque recordemos que ahora Moisés en Devarim, la segunda Torá, está resumiendo en palabras e indicando paso a paso qué es lo que el pueblo de Israel debe hacer puntualmente al conquistar esa nueva tierra. Para que en todo lo que ustedes empiecen vaya bien, deben cumplir estos mandamientos. Y por favor, entrega una serie de ordenanzas y entrega toda una directriz, un manual de instrucciones sobre todo lo que ellos deberían hacer con un único objetivo. ¿Cuál? Que en todo lo que ellos hagan vaya bien. Por supuesto, nos encontramos con una noticia hasta el día de hoy lamentable, porque vamos a ver cómo uno de los elementos que particularmente con mayor fuerza el Padre Eterno exige, y puedo usar tal vez esta palabra, castiga, es precisamente el hecho de que no se admite de ninguna manera el texto o la acción de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Cuando pensamos en idolatría, consideramos en primer aspecto las imágenes, las figuras y todo lo demás, pero idolatría tiene que ver con muchas cosas. Idolatría a un deporte, idolatría a un trabajo, idolatría a una casa, idolatría a un vehículo, idolatría al esposo, a la esposa, a los hijos, particularmente esa idolatría paternal entre comillas por nuestros hijos. Hijo, no te preocupes si no quieres salir a trabajar, quédate ahí, está bien, no te preocupes, puede ser que después de ahora es que estás en los 40, mejor descansa. Por favor, idolatría a nuestros hijos, y todo lo digo en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque si hay algo que particularmente Dios va a castigar en todo este proceso, es precisamente la idolatría. Deuteronomio capítulo 12, verso 28 nos dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahweh tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Ese es el requisito, para siempre. Ese es el propósito, para siempre. Cuando Yahweh tu Dios te haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, por favor, en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. Nosotros conocemos un dicho muy popular: a donde vayas o a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Recuerdan ese dicho, refrán popular? A donde fueres, haz lo que vieres. Y aquí Dios nos está diciendo totalmente lo contrario. No debes ir en pos de esas naciones que voy por demás a extraer de Israel, que los voy incluso a destruir. No quiero que vayas tras ellos, mucho menos que estés preguntando cuáles son sus dioses, qué tipo de idolatría es la que ustedes tienen, por favor, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esto es muy interesante, lo vamos a ver un poco más adelante. Recordemos que en la historia vemos el momento en el que los padres de familia daban a los dioses, en este contexto de la idolatría. Recuerdan a un dios, comillas, no quisiera usar esa palabra Dios,
a esa idolatría de Moloch a Moloch, y cómo los padres entregaban a sus hijos recién nacidos o de muy pocos meses en sacrificio a esa idolatría, para que fuesen consumidos por el fuego, para efectos de obtener agua o para tener beneficios o algo así como lo que tenemos hoy, pacta aquí, pacta aquí. Es interesante, no puedo entrar allí, lo veremos en otro momento, porque ese dios Moloch, comillas, a Moloch, tiene que ver precisamente con una creencia que hasta el día de hoy existe, y es la famosa creencia pagana por demás de Papá Noel. Ustedes recordarán cómo en los tiempos de Navidad, que no es una celebración bíblica. Yo sé que esto a muchos les produce dolor de cabeza y van a decir, uy, no, pastor, corto aquí, hasta aquí llegamos. Pero la Navidad, la natividad que se celebra en la religión, no es un texto bíblico, no hay un contexto en la palabra que nos hable de esta celebración. Viene de todo un origen de Roma, etcétera, no vamos a entrar allí, pero sí es muy interesante para lo que estoy mencionando. Solamente recordar que esa celebración, esa imagen de Papá Noel, comillas, esa celebración tiene que ver con esta fiesta del dios Moloch, cuando se coloca a los niños. Usted ve hoy en el tiempo de Navidad cómo los hombres disfrazados de este personaje se colocan en los malls, en muchos lugares, toman asiento en una silla rodeada de regalos y de cosas, y los padres de familia llevan a sus niños, los colocan en el regazo de estos hombres para la famosa fotografía de Navidad. Eso que estamos viendo allí precisamente es una tipología absolutamente clara de lo que se hacía en los tiempos de la idolatría a estos seres o a estos dioses. Nos cuesta mucho definitivamente entender esto, pero en el capítulo 13, para que avancemos un poco, en el capítulo 13 viene otro punto que hasta el día de hoy está vigente. Lastimosamente lo vivimos, lo palpamos, somos parte de una o de otra manera indirecta de esta historia. ¿Y por qué sucede esto? Porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Pero muchos, conociendo la verdad, prefieren tomar el camino de la maldición y no caminar en el camino de la bendición. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, por favor, yo quiero pedirle de manera especial, subraye de manera especial esta palabra, soñador de sueños. Y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal señor de sus sueños, porque Yahweh nuestro Dios os está probando para saber si amas verdaderamente a Yahweh, vuestro Dios, con todo tu corazón, con toda vuestra alma, con todas tus fuerzas. Muy importante, pero cuando hoy escuchamos estos profetas que aparecen de aquí, de allá, anunciando bendición, prosperidad, casas, fincas y cuantas comodidades, y la gente va tras estos hombres sin ningún discernimiento y sin ningún entendimiento. Y no digo que muchas veces de estas cosas algo sale, y entonces parece ser que ponemos los ojos en los hombres y nos distraemos del verdadero propósito que Dios tiene. Entonces este falso profeta haciendo algunas grandes señales que no nos lleve fuera de la verdadera obediencia al Padre Eterno, o estos falsos soñadores. Esta palabra de soñadores, solo quiero mencionar algo, hermanos. Con todo amor, respeto, por favor, recíbalo en el amor de la palabra. Estamos estudiando, estamos aprendiendo, pero es tan típico encontrar en nuestros lugares de congregación personas que son extraordinariamente soñadores y sueñan. Hermano, he tenido un sueño con usted, soñé que un camión sin frenos venía sobre su casa y causó la muerte a toda su familia. Estoy diciendo cualquier cosa, perdónenme, cualquier tontería para significar. Mucho cuidado con estas personas que sueñan y sueñan y sueñan y sueñan, y lastimosamente nunca sueñan cosas agradables. Cuando alguien se acerca y dice, oye hermano, soñé que vas a tener una gran bendición en tu trabajo y serás recibido con una promoción especial. Todos los sueños que la gente sueña con los demás hermanos en las congregaciones son sueños de fracaso, de miseria, de ruina, de muerte. Y cuando transmitimos esos sueños,
pues las personas quedan traumatizadas. Pastor, es que el hermano soñó que un camión pasó por encima. Por favor, hermanos, la palabra es lo que tenemos que estudiar. Muy bien, ya en el tiempo que nos queda, porque el tiempo se nos pasa extremadamente rápido, quiero hacer un ejercicio final con ustedes. Y gracias por la pregunta, gracias porque de hecho tuve que estudiar para dar la respuesta. Obviamente quiero prepararme para las preguntas e inquietudes que ustedes tienen. Me hicieron la pregunta, ¿les gustan los números? ¡Qué bueno! La palabra que estamos estudiando hoy, re'e, en el parashá, tiene el mismo equivalente al contexto de palabra. Palabra en hebreo es dabar. Dígalo conmigo, escríbalo, así como se pronuncia. Palabra en hebreo es dabar. Y la palabra re'e que estamos estudiando en esta parashá, que significa ver, observar, mira. Entonces, estas dos palabras en la gematría, a ver si usted puede recibirlo allí en la gematría. ¿Les gustó el tema de la gematría? Qué bueno que lo están entendiendo y qué bueno que lo están practicando. En la gematría para la palabra dabar nos damos cuenta que dabar se escribe de la siguiente manera. Letra resh, alef, hei. Dabar, palabra. La letra resh, usted ya conoce su tabla de los valores numéricos en el alefato hebreo. La letra resh tiene un valor de 200, la letra alef, recuerden que alef es la primera letra, tiene el valor de 1 y la letra hei tiene el valor de 5. ¿Recuerdan? Muy bien. ¿Cuánto nos suma este valor? 206. Es el valor numérico o el valor de gematría para la palabra dabar, palabra, que significa dabar. Ahora bien, para la palabra del parashá que estamos desarrollando hoy, que es la palabra re'e, entonces nos encontramos que se escribe de la siguiente manera. Letra dalet, letra bet y letra, que ya la mencionamos, la letra resh. La letra dalet, si usted va a su cuadro o ya lo sabe de memoria, qué bueno, entonces recordamos que la letra dalet tiene un valor de 4. La letra bet, que es la segunda letra del alefato, tiene un valor de 2. Y la letra resh, que ya la vimos aquí, tiene un valor de 200. ¿Cuánto nos suma? Nos suma 206. Interesante. Observen, la parashá que estamos en esta semana y la palabra dabar, que significa palabra, tienen el mismo valor numérico, 206. Muy interesante. Como les gustan los números, se los voy a colocar nuevamente un poco más de cerca para que usted detenga el video, lo pueda observar, lo pueda revisar, haga el ejercicio en casa. Y esta es la gematría para la palabra dabar, que significa palabra, y para nuestro parashá de hoy, re'e, que significa ver, observar, mira. Muy bien, un ejercicio muy interesante porque estamos de esta manera aprendiendo a practicar nuestro alefato en el hebreo y por supuesto aprendiendo también de manera muy importante lo que son los valores numéricos. Muy bien, ahora es interesante mencionar cómo en el texto que vamos desarrollando, una de las exigencias más importantes que el Padre ha dado al pueblo de Israel es que una vez ellos lleguen a esta tierra, deben absolutamente eliminar todo aquello que signifique idolatría. Todo aquello que signifique idolatría, en cualquier forma, de cualquier manera. Todo aquello que represente dioses ajenos, paganismo, idolatría, debe ser eliminado. No podemos contaminarnos con absolutamente nada de esto. Resulta que nosotros cuando venimos de la religión tradicional, pues desde muy niños seguramente en nuestros hogares aprendimos a tener toda una serie de imágenes y ¿cómo se llama? Sí, figuras en madera, en metal, en bronce, en cera, en arcilla, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene el proceso de que conocemos más y más de la palabra y entendemos que la idolatría, no hacernos imagen de ninguna cosa, entonces entendemos que nada de esto tiene una relación legítima con el Dios eterno. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos postrado frente a una figura hecha en arcilla? Dice la palabra, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha, tiene boca pero no habla.
Por favor, es tan elemental y tan básico entender que cómo podemos o pretendemos hablarle a una imagen y esperamos que esa imagen cumpla una labor sobrenatural sobre nuestra vida. Es impresionante hasta dónde hemos llegado en ese nivel idolátrico. Pero atención, para hacer nuestro cierre de reflexión hoy, quiero mencionar lo siguiente. No es solamente importante retirar todos estos contextos idolátricos en nuestros hogares. Necesitamos, recuerden que cuando viene el tiempo de Pesá, sacamos de casa todo lo que sea producto leudado, toda acción de que el leude la masa, lo retiramos por completo. Es mucho más importante y fundamental tener la claridad que se hace necesario retirarlos en primer lugar de nuestro corazón. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, dice, porque vuestro Dios es Dios de dioses. Aquí esta expresión dioses, por favor, subráyela con entre comillas. Él es el Señor de señores. Él es el Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole el pan de vida, dándole el vestido, el cuidado, la protección, la vida, la salud, ese tesoro maravilloso que tenemos. Dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y por supuesto, luego viene un punto importante y es el tema de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, verso 6, dice la palabra, dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, porque esta casa de Israel, en la medida en que avancemos, notaremos cómo después de que Moshe se tomó el tiempo de enseñarles el camino de la bendición, los estatutos, los misbot, las ordenanzas. Vimos en el libro de Josué cómo Josué siguió fielmente el mandamiento que Moshe había entregado. Y en el Siquem, Josué, ¿qué hizo? Se tomó el tiempo de obviamente cumplir con las ordenanzas que Moshe le había entregado y tomó la Torá y leyeron absolutamente todos y cada uno de los 613 mandamientos que ya están vigentes y establecidos hasta nuestros días. ¿Saben? He escuchado esto a propósito del tema, porque es un tema que viene justamente en el capítulo 14. Es el tema, la ley del diezmo. Inefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano que rindiere tu campo cada año. Entonces, yo he escuchado personas, lo he compartido con personas o me escriben algunos hermanos y me dicen, pastor, pero ¿cómo es el diezmo si aquí dice que lo único que podemos diezmar es lo del fruto de nuestro campo? Claro, por supuesto, ese es el texto bíblico para el tiempo del primer siglo, mi amado hermano. Pero recuerden que estamos en el siglo XXI. Particularmente yo no tengo labores de campo, yo no cultivo trigo, ni cebada, ni tomates, ni cualquier otro producto agrícola. No lo hago y creo que muchos de ustedes tampoco. Pero trabajamos, tenemos actividad laboral, ese es nuestro campo de trabajo, esa es nuestra cosecha. Entonces, si esto no fuese así, la palabra de Deuteronomio en el capítulo 28 tampoco se podría cumplir, porque la palabra del capítulo 28 en el libro de Deuteronomio, ¿qué nos dice? Estas son las bendiciones a la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, todos, nos está hablando de los 613 ordenanzas. Entonces estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, tus bestias, bendito, y dice bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será tu entrar y bendito tu salir. Y nos habla del campo, de las labores del campo. Pero hermano, yo no soy agricultor. Por lo tanto, la manera como yo cumplo con mi ley de ofrendar, de presentar mi ofrenda y mi diezmo, es con el producto de mi trabajo, del campo en el siglo XXI. ¿En qué tu trabajo estás? En el trabajo que tú desarrolles, de ese campo que tú tienes, de ese campo desarrollarás tu ofrenda. Vamos a dejar el punto para el día de mañana.
entraremos a este capítulo 14 y veremos en detalle el verso 22 en adelante, para que de paso aclaremos algunos contextos muy mal entendidos, además muy mal interpretados. Los mandamientos legalmente, según la Torá, en la Biblia, el Pentateuco, 613 ordenanzas, y en ninguno de ellos dice que dejaremos de presentar nuestra ofrenda. Así es que si no cumplimos, si cumplimos con determinados, los que me convienen y con los que no me convienen, estamos en una contrariedad con el propósito establecido por Dios para su pueblo. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta enseñanza con todas las listas de sus amigos, familiares y demás. La enseñanza es muy importante. Recuerden, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Shalom, bendiciones, hasta el día de mañana.